Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tenemos un tema jugoso de esos que nos encantan a todos, chismes, drama, y todo lo que rodea a nuestras estrellas de televisión favoritas. Y es que preparaos porque la bomba es gorda. Estamos aquí para hablar sobre, redoble de tambores Can Yaman y Demet Özdemir. Y concretamente de esa noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba en agosto. Así que si eres fan de las telenovelas turcas de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente te gustan las historias con emoción y un poco de misterio, has venido al lugar correcto. Te prometo que te vas a enterar de todo, pero absolutamente todo. Y como siempre, antes de empezar con el chisme, no olvides suscribirte al canal. Es gratis y así no te perderás ningún vídeo nuevo. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo chisme, y así siempre estarás al día. Ahora sí, vamos a la bomba. Bueno, para entender bien la magnitud de lo que pasó, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos el fenómeno que fue la serie Erkencikus, conocida por nosotros como Pájaro Soñador. ¿Quién no se enganchó a esa historia de amor, de comedia, de enredos? Yo por supuesto, la vi completa. Fue un auténtico boom y por supuesto convirtió a Can Yaman y Demet Özdemir en la pareja de moda, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos que fuera real en la vida. La química entre ellos era, y es, innegable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban, era puro fuego. En la serie interpretaban a Sanem y Can, dos jóvenes que aunque al principio se resistían a su atracción, terminaban perdidamente enamorados. Sanem, una chica soñadora y alegre que trabaja en el negocio familiar, y Can, un fotógrafo exitoso y atractivo. La trama, llena de malentendidos, secretos y situaciones cómicas, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y por supuesto, la chispa entre los protagonistas era el ingrediente secreto que lo hacía todo aún más adictivo. Y claro, con tanta pasión en pantalla, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fans, las redes sociales, los medios de comunicación, todos querían saber si lo que veían era real. La especulación se alimentaba con cada foto juntos, cada gesto cómplice, cada entrevista donde se elogiaban mutuamente. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no se habría enamorado de Can Yaman en la vida real? Con esa mirada penetrante, ese físico escultural, esa sonrisa que derrite a cualquiera, imposible resistirse. Y Demet con su encanto natural, su sonrisa radiante, su personalidad vibrante y su talento innegable, también era irresistible. Era la combinación perfecta, guapos, jóvenes, exitosos y con una química explosiva. Durante la emisión de Erkencikus y después, las especulaciones sobre su relación fueron constantes, alimentadas por el fervor de los fans. Se les veía juntos en eventos promocionales, en cenas, en fiestas. Las fotos en las redes sociales eran analizadas al milímetro, buscando cualquier señal, cualquier indicio que confirmara los rumores. Cada me gusta, cada comentario, cada etiqueta era interpretado como una prueba de su amor. Se hablaba de cenas románticas en lugares exclusivos, de viajes secretos a destinos paradisíacos, de mensajes encriptados en las redes sociales. La verdad es que los dos alimentaban, de una manera u otra, esa expectativa. Ya fuera intencionalmente o no, cada aparición pública juntos era un evento. Los fans se volvían locos, los medios de comunicación se mantenían alerta, y la expectación crecía día a día. Ambos eran muy jóvenes, guapos, famosos, y con una química tan evidente como no iban a estar juntos. El público, ávido de historias de amor, quería creer en la posibilidad de que ese amor ficticio se trasladara a la vida real. Era el sueño de todos, ver a Sanem y Can juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era un poco más compleja. En aquel momento, tanto Can como Demet negaron tajantemente cualquier tipo de relación amorosa. Siempre mantuvieron que eran buenos amigos, compañeros de trabajo, pero nada más. En entrevistas y declaraciones públicas, se mostraban respetuosos el uno con el otro, pero insistían en que su relación era puramente profesional. Decían que se llevaban bien, que se divertían trabajando juntos, pero que no había nada más allá de la amistad. Por supuesto, la prensa del corazón y los fans no se lo creyeron del todo, y la historia continuó. Era demasiado perfecto, demasiado evidente. La química era innegable y la negación solo avivaba las llamas de la especulación.
¿Quién no querría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos? Sería el sueño de todos hecho realidad. Ver a Sanem y Can con sus personalidades tan atractivas y complementarias, unidos en el amor, sería la culminación perfecta de la historia que tanto les había cautivado. Luego, como suele suceder, la vida siguió su curso. Cada uno tomó sus propios caminos, y ambos comenzaron a tener relaciones con otras personas. La vida de Can, a partir de Pájaro Soñador, dio un giro significativo. Su fama se disparó a nivel internacional, y comenzó a recibir ofertas de trabajo en diversos países, especialmente en Italia. Su atractivo y su talento le abrieron puertas en la industria del entretenimiento a nivel global. Can tuvo romances conocidos, por ejemplo, con Diletta Leotta, una famosa presentadora de televisión italiana. La relación, aunque mediática y seguida de cerca por los medios, no prosperó. También se le relacionó con otras mujeres, y su vida sentimental se convirtió en un tema recurrente en la prensa rosa. Su agenda se llenó de proyectos, viajes y compromisos profesionales. La vida de Can Yaman, el Can de Pájaro Soñador, se transformó en una constante aventura, un torbellino de éxito y nuevas experiencias. Demet también tuvo sus novios, y su carrera continuó en ascenso. Después de Erkenci protagonizó varias series exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento y su carisma la convirtieron en una figura muy querida por el público. En 2022, Demet llegó a casarse con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. La boda, que tuvo lugar en una ceremonia íntima y romántica, fue muy comentada en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans de Demet, que la habían seguido desde sus inicios, se alegraron por ella y le desearon lo mejor. La idea de un futuro juntos, lleno de amor y felicidad, parecía perfecta. El matrimonio fue la confirmación de un nuevo capítulo en su vida. Y aunque el recuerdo de Erkenci y de la posible relación entre ellos seguía presente en la memoria de los fans, la idea de que algún día pudieran estar juntos parecía cada vez más remota. El tiempo pasaba y cada uno parecía haber encontrado su camino, sus parejas y su estabilidad. La nostalgia de Pájaro Soñador seguía vigente, pero la esperanza de verlos juntos en la vida real se desvanecía. Y llegamos a agosto. El mes de la sorpresa, el mes del bombazo, el mes en el que la noticia que nadie esperaba se hizo realidad. La noticia que sacudió a las redes sociales, que provocó un terremoto en el mundo de las telenovelas turcas, que puso a todos los fans a gritar y a comentar como locos. ¿Qué pasó? Pues que Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a estar en el centro de la atención, pero esta vez por algo muy diferente. Pero antes de que te revele la noticia, quiero hacerte una pequeña pregunta. ¿Crees que era probable que ellos estuvieran juntos, o que simplemente eran amigos y nada más? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Ahora sí, prepárense, porque la noticia de agosto fue que Can Yaman y Demet Özdemir iban a protagonizar una nueva serie juntos. Sí. Lo oíste bien. Después de tantos años, de tantos rumores, de tantos sueños, la pareja soñada de Pájaro Soñador volvía a reunirse en la pantalla. La noticia, por supuesto, fue un auténtico bombazo. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Era como si el destino finalmente hubiera escuchado las plegarias de todos los que querían verlos juntos de nuevo. La noticia se propagó como la pólvora, inundando las redes sociales con mensajes de alegría, sorpresa y emoción. Los fans, que habían seguido sus carreras por separado, se unieron en una ola de entusiasmo y nostalgia. Los foros de discusión, los grupos de fans y las plataformas de redes sociales se llenaron de comentarios, análisis y expectativas sobre el nuevo proyecto. La serie se llamaría El Turco, una producción de Disney y que prometía ser épica. Se trataba de una historia de amor, de aventura, de historia, con un escenario muy diferente a Erkenci, pero con la misma promesa de química, de pasión, de emociones fuertes. La idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo, después de tanto tiempo, era demasiado tentadora para los fans. La expectativa era máxima. Todos querían saber cómo sería la serie, cómo sería la interacción entre ellos, cómo sería esa nueva historia de amor. La trama de El Turco se situaba en el siglo XVII, en el Imperio Otomano, y prometía una historia llena de intriga, acción y romance. Can Yaman interpretaría a un militar otomano, y Demet Özdemir,
a una mujer con un papel clave en la trama. La historia, lejos de la comedia romántica de Pájaro Soñador, prometía un drama épico con un contexto histórico y una producción de gran envergadura. ¿Pero por qué era esta noticia tan inesperada? Bueno, principalmente por dos razones. Primero, porque parecía que cada uno había tomado caminos muy diferentes. Khan enfocado en su carrera internacional, con proyectos en Italia y otros países. Demet consolidada como una de las actrices más importantes de Turquía, con su carrera en ascenso. Parecía difícil que sus agendas coincidieran y que aceptaran un proyecto juntos. La carrera de Khan en ese momento estaba en pleno apogeo a nivel internacional. Había invertido mucho tiempo y esfuerzo en construir una imagen y una carrera fuera de Turquía. Viajaba con frecuencia, participaba en eventos y promociones en varios países, y parecía poco probable que aceptara un proyecto que lo mantuviera en Turquía durante un largo periodo de tiempo. La situación de Demet, por otro lado, también parecía complicada. Su carrera en Turquía estaba en un momento muy importante, con varios proyectos en curso. Era una actriz muy solicitada, y sus compromisos laborales eran numerosos. La posibilidad de que aceptara un proyecto que la obligara a trabajar con Can Yaman, después de tantos años, parecía poco probable. Y segundo, porque, después de tantos años, parecía que la relación entre ellos era más de amistad que de otra cosa. Las declaraciones que habían hecho, las relaciones sentimentales que habían tenido, todo apuntaba a que la historia de amor soñada por los fans nunca se haría realidad. La percepción general era que, aunque mantenían una buena relación, ya no existía la posibilidad de un romance entre ellos. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la noticia se hizo realidad. Khan y Demet volverían a trabajar juntos. Este anuncio fue una sorpresa para todos, y generó una ola de emoción y expectación en el mundo del entretenimiento turco. La combinación de la nostalgia por Erkencikus, la curiosidad por verlos juntos de nuevo y la expectativa por el nuevo proyecto generó un gran interés en la serie. La serie se convirtió en una realidad y, aunque la expectación era enorme, las cosas no salieron como se esperaba. El turco no tuvo el éxito esperado y, aunque la actuación de Khan y Demet fue elogiada, la serie no logró cautivar al público como lo hizo Erkencikus. A pesar de las expectativas creadas, la serie no logró conectar con el público como se esperaba. La historia, aunque prometedora, no logró generar la misma magia y química que había conquistado a la audiencia en Pájaro Soñador. La crítica fue mixta y, aunque la actuación de Khan y Demet fue destacada, la serie no logró alcanzar el éxito esperado. Se argumentó que la trama era compleja y poco atractiva para el público, y que la química entre los protagonistas, aunque presente, no logró traspasar la pantalla como lo había hecho en su anterior proyecto. Sin embargo, la noticia de su reencuentro sigue siendo recordada como un momento icónico para los fans. El hecho de verlos juntos de nuevo, aunque en un proyecto diferente y con un resultado distinto, fue un regalo para aquellos que habían soñado con su reencuentro. La emoción y la expectativa generadas por la noticia fueron un reflejo del cariño y la admiración que el público sentía por ambos actores. Este reencuentro nos recuerda que en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Que las segundas oportunidades existen. Que las parejas soñadas a veces se vuelven a juntar. Y que al final, lo importante es la ilusión, la emoción y la magia que pueden generar las historias de amor. El hecho de que Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a trabajar juntos demostró que los sueños, a veces, se hacen realidad, y que la conexión especial que comparten traspasa las barreras del tiempo y la distancia. La experiencia de El Turco sirvió como una lección para todos. A veces, las segundas oportunidades no son tan perfectas como las primeras, pero la emoción de ver a tus ídolos reunidos es un regalo en sí mismo. La serie, aunque no alcanzó el éxito esperado, dejó un legado de nostalgia y cariño en los corazones de los fans. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la noticia de agosto que nadie esperaba fue la de Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. Que la espera fue larga, pero el reencuentro fue real. Que la serie no fue el éxito esperado, pero la emoción de verlos juntos de nuevo fue inmensa. Y que al final el amor y la esperanza siempre están presentes en nuestras vidas, en nuestras pantallas y por supuesto, en nuestros corazones. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la magia de las telenovelas turcas y del impacto que tienen en el público. Su reencuentro, a pesar de no ser el éxito que todos esperaban, fue un evento significativo que reafirmó el cariño y la admiración que el público siente por ambos actores.
La esperanza de verlos juntos de nuevo en un futuro proyecto con una historia que capture la imaginación y emocione a la audiencia, sigue latente en los corazones de sus seguidores. El legado de Erkencikus y la expectativa generada por el turco son un testimonio del poder de las historias de amor, la conexión entre los actores y el público, y la capacidad del entretenimiento para emocionar y unir a las personas. La historia de Can y Demet es una muestra de que en el mundo de las telenovelas, la magia siempre está presente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué os pareció la noticia? ¿Os sorprendió tanto como a mí? ¿Tenéis alguna anécdota, algún comentario sobre Can y Demet que queráis compartir? Déjenlo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de los chismes y noticias que subo. Y sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.